con respecto a eso, para rendir el viernes. ¿Cómo le va, Rocío? ¿Cómo está? ¿Cuál es el problema? ¿No la puedes aplicar? ¿O darse cuenta cuándo hay que aplicarlo? Bueno, la función contar sí es igual que la función cuenta, ¿sí? La función contar. Lo que hace la función contar es dentro de las celdas que yo le estoy dando como rango, contar únicamente las celdas que están ocupadas por números. Y la función contar, punto sí, es una función condicional, que uno se da cuenta cuando nos piden la función contar sí, cuando nos están pidiendo que contemos, por ejemplo, cuántos, o, por ejemplo, dentro de una tabla, cuántas zonas, por ejemplo, que tenga yo zonas, diferentes zonas, cuántas zonas oeste existen en la tabla. Entonces, ahí voy a contar, voy a aplicar la función contarse cuando están pidiendo contar, pero antes me interponen una condición, ¿sí? Yo voy a bloquear mi cámara y comparto pantalla y te hago ver, ¿sí? Ya busco primero, espero que busque un ejercicio y te hago ver. ¿Esa es tu única duda que tienes con respecto a la práctica? No, los rangos es la forma que tenemos nosotros de seleccionar, digamos, celdas dentro de lo que es un libro, ¿sí? Tenemos el rango vertical, que el rango vertical es cuando yo selecciono un conjunto de celdas, pero, por ejemplo, de una columna, ¿sí? Y el rango horizontal es cuando yo selecciono un conjunto de celdas, pero de una fila. Y el matricial es cuando yo selecciono un conjunto de celdas, incluyendo tanto lo que son filas como columnas. Ya te hago ver acá en la planilla. Ahí comparto mi pantalla. Estoy buscando un ejercicio así te puedo mostrar la función contar. ¿Sí? Ahí se ve ahí en la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Bueno, fíjate acá. Yo tengo, si se pueden ver acá en la barra de funciones, ¿sí? Cuando yo activo la celda donde está el número 3, me dice que hay una función, ¿sí? Que está la función contar.sí. Bueno, cuando yo corrija, todos los espacios donde ustedes tienen que calcular y aplicar las funciones tienen que estar estabilizadas acá. ¿Ven? Tienen que salir las funciones. Por ejemplo, fíjense acá. Acá la función total, ¿cómo la calculo? Es una suma, ¿sí? El total de algo es la suma. Es sumar, por ejemplo, si yo voy al supermercado y quiero sacar el total de gasto, voy a sumar todo lo que compré. Y se hace una suma y se obtiene un total, ¿sí? Entonces no hay una función total, sino el total sale de la función suma. Bueno, fíjense acá, si yo activo esta celda, digo, ¿sí? También lo pueden hacer con autosuma, lo pueden hacer sumar, digamos, por ejemplo, celda por celda. Siempre tienen que ingresar el igual. Por ejemplo, yo ingreso igual, activo la celda y voy. 30, aprieto el signo más 1500, aprieto, vuelvo a seleccionar, más, sigue después, por ejemplo, la última, enter, yo ya tengo calculado acá y acá he aplicado una función suma. Lo puedo hacer así, o si no también, activo. Eso depende de ustedes. Como si, por ejemplo, si yo tengo una tabla que tiene 1500 celdas y debo sumar a esas 1500 celdas, si yo lo hago celda por celda, voy a tardar una eternidad. Entonces es mejor insertar a la función y marcar el rango, ¿sí? Por ejemplo, yo inserto la función, voy a buscar la función suma. Por ejemplo, acá para seleccionar la función, ustedes tienen que ir acá a seleccionar una categoría
Si no les sale ahí, ponen todas y la van a buscar en orden alfabético. Si ustedes estuvieron practicando, ya les quedan ahí las más usadas recientemente, entonces pongo usadas recientemente y las tengo más a mano, ¿sí? Por ejemplo, como yo las estuve usando, ya las tengo más a mano acá, ¿sí? Entonces voy y busco la función suma, aceptar, y se me abre esta ventana que es de argumentos, ¿sí? Bueno, acá también va a permitir sumar celda por celda, como hice recién, pero como yo quiero marcar un rango, entonces comprimo acá desde la flechita y voy y marco el rango. Este es un rango vertical, ¿sí? A eso me refiero con rango. Los rangos a mí me sirven para poder aplicarlos, digamos, dentro de la función y seleccionar un conjunto de celdas. ¿Estamos? Descomprimo, aceptar. Y ahí tengo calculada la suma de nuevo. ¿Ven que si yo me paro acá hay una suma, si yo me paro acá hay una suma? Miren acá. Si yo me paro acá hay un número solo. Si yo me pongo a hacer este cálculo, lo hago yo manual e inserto el número y yo cuando vaya a corregir me paro acá, por ejemplo, y veo que no está la función suma, eso ya está reprobado. Tiene que estar todas las funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo automatizo esta planilla, un valor que yo cambie, donde hay funciones automáticamente se actualiza el valor, ¿sí? Fíjate, acá tengo un valor de 10.952. Si yo cambio acá este valor en la celda y pongo que acá va a haber un valor 2000, fíjate cómo se automatizó y cambió el valor. De 10.950 ahora es 12.922. ¿Estamos? Entonces eso se debe poder hacer cuando yo tengo aplicada la función. Bueno, ahora la función contar sí, por ejemplo, yo te pido en el enunciado, yo no te voy a explicar en el enunciado, no te voy a decir que me apliques, acá va la función contar puntos sí. Ustedes después de leer el enunciado tienen que determinar cuál es la función que me conviene aplicar ahí. Si me piden un total es una suma, promedio va a ser la función promedio. Si me piden el mayor va a ser un máximo, o si me piden calcular el max, si yo les digo calcular el máximo va a ser la función máximo. Si me piden calcular un menor valor va a ser una función mínimo. Si yo les digo calcular el min directamente, ya saben que van a hacer, que va a ser la función mínima y tengo que aplicar acá, ¿sí? Por ejemplo, que yo les pida calcular o mostrar cuántas zonas dentro de esta tabla, ¿sí? Este es un modo de ejemplo. Calcular dentro de esta tabla, dentro de esta información que yo tengo, les pido a ustedes que me muestren cuántas zonas oeste tengo cargada yo en mi tabla, ¿sí? Entonces, si yo veo acá, tengo únicamente una sola zona. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Por ejemplo, ahora acá es fácil porque es una tabla chiquita, pero si yo tengo una tabla grande con 2.500 celdas ocupadas, entonces, para eso me sirve a mí la función contar sí todas las funciones. ¿Estamos? Entonces, activo la celda. Siempre, esto se llama activar. ¿Sí? Hago clic en la celda donde yo quiero que vaya ese valor. Voy a ir a insertar la función y voy a buscar la función contar.sí. ¿Sí? Yo ya la tengo ahí, aceptar. La función contar.sí, cuando se abre, el cuadro de argumento tiene dos criterios. Tiene el rango y tiene el criterio. El rango es el conjunto de celdas que yo le voy a marcar donde tiene que buscar esa información, ¿sí? Y el criterio es la condición. O sea, me están pidiendo contar cuántas zonas oeste tengo, cuántas zonas este tengo. Entonces, ese va a ser mi criterio, zona este. Vamos primero con el rango. Comprimo. Por ejemplo, yo acá le puedo marcar todo esto, ¿sí? Toda mi tabla, por ejemplo. Ya marqué el rango, descomprimo. Ahora en criterio me piden la zona oeste, ¿verdad? Entonces voy, descomprimo y hago clic donde dice oeste, ¿sí? Descomprimo, aceptar. Fíjate que si yo me paro ahí, dice que acá hay establecido una función C, una función contar.sí, que tiene este rango, que va desde B1 a H7 y tiene como criterio la condición que está en la celda B3, ¿sí? Fíjate oeste, si yo me fijo, tengo una sola zona oeste, ¿sí? Por ejemplo, claro, por ejemplo, vamos a contar.sí, voy al rango, ¿sí? Marco todo el rango, por ejemplo, puedo marcar todo este rango, descomprimo y acá puedo ingresarlo manualmente yo al criterio. Me dijo zona oeste, yo me fijo cómo lo escribí, yo en este caso tengo con mayúscula, entonces voy a poner la condición este, ¿sí? Aceptar, ¿ves? Y ahí me dice contar sí,
el criterio es este y el rango que yo di. Y me muestra el número 3. Si yo me fijo, tengo los que están en rojo. 1, 2, 3, ¿sí? De esa manera se aplica la función contar.si. ¿Estamos? Por ejemplo, yo también puedo, si yo tengo que calcular varias celdas, por ejemplo, calcular una función, yo la puedo rellenar o extender. Ustedes van a ver el parcial cuando yo les diga rellenar o extender, no es una función rellenar, ¿sí? Sino que es esto. Por ejemplo, yo calculo acá la función suma y yo tengo que calcular también suma para la columna costo, para la columna margen, por ejemplo, en esta tabla, ¿no? Para la columna máximo, mínimo y promedio. Entonces yo calculo acá la función y ¿qué hago? Le paro acá en la puntita, ven acá de la celda cómo cambia el cursor. ¿Ven que hace una crucecita finita? Bueno, aprieto el cursor del mouse y extiendo o relleno a donde quiero que salga la función suma. Por ejemplo, yo quiero que salga hasta ahí. ¿Ven? Y ahí tengo la función suma. Lo que hace es copiar la función, pero se van a actualizar los valores en base a los valores que tiene sobre ese rango de columnas. ¿Estamos? Fíjate, ¿ves? Tengo la función suma y me dice que tengo el rango de 2 a D6. Acá tengo la función suma y me dice que tengo el rango E2 a E6, ¿sí? Entonces, eso me va a facilitar a mí para calcularla y aplicarla a la función una sola vez y después la extiendo, la relleno, ¿sí? Entonces me ahorra tiempo. Si yo tengo que calcular 1500 sumas de 1500 columnas, entonces calculo la primera columna, extiendo y relleno, extiendo o relleno, lo único que se va a copiar es la función, la sintaxis toda de la función, pero el rango se va a ir actualizando, ¿sí? El rango es esto, por ejemplo, este es un rango vertical, ¿ves? Que yo elegí un conjunto de celdas en una columna, ¿sí? Este es un rango horizontal, elegí un conjunto de celdas, pero dentro de una fila, ¿sí? Y este es un rango matricial, elijo un conjunto de celdas, están tomando columnas como filas, ¿sí? En este caso es mi tabla. ¿Estamos? A esos son los rangos, pero los rangos a mí me sirven para eso. Cuando yo utilizo funciones para señalizar dónde quiero que se aplique y se calcule esa función. ¿Estamos? Después con el tema de gráficos, ¿eso no tienen duda? No todo es insertar las funciones. Por ejemplo, yo voy a borrar acá Chrome. Todo lo que ustedes tienen que hacer están las funciones ahí, no lo tienen que calcular manualmente. Si yo quiero, lo puedo insertar a la función en forma manual. ¿De qué manera? Siempre cuando yo tengo que trabajar en Excel con el igual, ¿sí? Porque ahí le estoy diciendo al software que tiene que realizar un cálculo en base a digamos, a la función que yo le estoy ingresando. Ingreso igual, por ejemplo, promedio, ¿sí? Y tengo que acordarme de que tengo que abrir paréntesis, cerrar paréntesis y marcar todo lo que son, separar los argumentos con punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero calcular el promedio entre las celdas, entre las columnas venta, costo y margen. Marco el rango, fíjate que marco un rango, ahora cierro paréntesis, enter, ¿sí? Y ahí calculé el promedio entre estas tres columnas. ¿Ves que si yo estoy ahí en la celda me dice que tengo un promedio entre qué columnas? ¿Estamos? En este caso, entre estas tres columnas. Entonces acá, por ejemplo, extiendo y relleno hasta donde quiero calcular promedio. Y ahora quiero calcular suma, entonces me paro donde está la suma, extiendo y relleno y ya calculé la suma. ¿Estamos? Lo puedo hacer así o si no, directamente borro, insertando la función. Hago clic en la celda donde quiero que salga la función, f de x, y voy a buscar la función promedio, ¿sí? Fíjate, está la función promedio, aceptar, se abre el rango, el argumento, la ventana de argumento de función. Comprimo y elijo el rango. Quiero ventas, costos y márgenes, nada más, calcular ahí, ¿sí? Descomprimo, aceptar. Y ahí tengo calculado el promedio. ¿Ves que es lo mismo? Extiendo de nuevo, extiendo el relleno, ya calculé el promedio para cada una de las celdas. Quiero la suma, extiendo el relleno y ya calculé la suma. ¿Estamos? La única que no tiene digamos, un operador, la función es la resta, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa, siempre ustedes, por ejemplo, como van a trabajar con números, no les voy a especificar dentro de lo que son las consignas, pero ustedes van a ver en la tabla, por ejemplo, este es
mi examen, el documento, y veo que tiene un signo peso y tengo decimales. Entonces, al signo peso y a decimales lo voy a poner al último, después de calcular las funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo el signo peso y decimales, a veces, me da que el software lo toma como error. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de la sintaxis de la función no está considerado el signo peso, es un valor extraño, ¿sí? Es un símbolo extraño dentro de la estructura de la función. Por eso yo tengo que sacar y ponerlo al último, el signo peso, ¿sí? Por ejemplo, yo acá lo voy a sacar, voy acá, o si no, para que saquen todo junto, voy acá a la flechita esta. Claro, exactamente. Voy a generar, ves que me muestra acá únicamente el número, aceptar, y yo ya saqué todo el signo peso. ¿Ven? Quedó ahí. Bueno, la resta es la única función que no tiene un operador como promedio, que tiene el operador promedio, suma que tiene suma, el máximo que tiene el operador máximo, ¿sí? La resta se hace por coordenadas. Entonces yo acá voy a insertar el signo igual y quiero restar 9000, ¿sí? Entonces el menos va a ser mi guión del medio, menos 1500, ¿sí? Enter. Y ahí tengo calculada la resta. Lo calculo en la primera celda y extiendo o relleno. Y ya tengo calculada todas las restas en esta columna, ¿sí? Después, otro que también tenían ahí era el calcular el porcentaje. El porcentaje ustedes lo tienen que aplicar con lo que yo les di en la clase. En las clases grabadas yo les dejé cómo van a calcular el porcentaje, que es a través de la regla de 3 simples, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a rellenar acá. A ver, voy a poner otro relleno. Voy a poner un borde para que lo vean. Fíjense acá, en esta celda. Activo la celda y quiero calcular el 10% del total de costo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago? Voy a agarrar y voy a insertar el signo igual, ¿sí? Y puedo hacer, por ejemplo, el total, por el 10%, por el 10% por el asterisco, ¿sí? Por 10 dividido la barra dividida 100. Enter. Y ahí tengo el 10%, ¿sí? Es una forma de calcular el 10%. A ver, esperen que voy a hacer por una pantalla. Vuelvo de nuevo. ¿Estamos? Es una forma de calcular el 10%. Si yo me fijo acá, tengo calculado el 10% sobre el valor de la columna de 100. Esa es una forma. Si no, puedo hacer otra forma. Fíjense en acá. Tengan cuidado cuando activen la celda. Acá, por ejemplo. Igual, ¿sí? Pues ya poner el total, en este caso, sobre el monto donde yo quiero aplicar el 10%, y en vez de hacer por 10 dividido en 100, puedo hacer, por ejemplo, asterisco por, y ese barra dividido en 100, antes voy a poner 0,10, ¿sí? El 0, me está reemplazando la barra dividida en 100. ¿Estamos? Fíjate que es el mismo valor. Esas son las dos formas de calcular el porcentaje. Obviamente que hay una función y toda la historia, pero ustedes lo van a calcular con esta regla de 3 simples, aplicando esta regla. No con producto, con porcentaje, con nada, sino con esto. ¿Estamos? Porque a veces me calculan el porcentaje aplicando producto, y producto no tiene nada que ver con porcentaje. ¿Estamos? Entonces ustedes acá lo van a aplicar al porcentaje con estas dos formas. ¿Sí? Por ejemplo, lo vuelvo a hacer de nuevo, igual, por ejemplo, si le saca el 15% sobre el total de la columna margen. Establezco el valor por 15 dividido 100. Enter. O si no, dijimos la otra forma, igual, sobre margen era, ¿verdad? Ahí. Por 0, es 0, recuerden, es 0,15. Enter. ¿Sí? Y ahí tengo, fíjense, que es el mismo valor. O lo hago dividido en 100, igual, el valor sobre el que quiero calcular por 15 dividido 100, o igual el valor sobre el cual voy a aplicar el porcentaje
en vez de hacer 15 dividido en 100, a ese barra dividido en 100, antes pongo 0,15, ¿sí? Si me piden el 30, le voy a poner antes el 0,30. ¿Estamos? Lo puedo hacer de las dos formas, cualquiera, lo que ustedes se acuerden y les resulte más cómodo, está perfecto. Pero de esa manera van a calcular el porcentaje sobre lo que se les está pidiendo. Lean las consignas y fíjense sobre dónde se les pide que apliquen el porcentaje, lo mismo la función contar sí, sobre dónde van a aplicar el promedio, el máximo, el mínimo, etc. ¿Estamos? Otra. El gráfico, por ejemplo, ahí yo les voy a, ustedes van a ver en el examen, si van a tener el gráfico ahí, van a ver si es una barra, si es un círculo, ¿sí? Si es el tipo de gráfico, ahí lo van a tener ustedes aplicado en el parcial. Por ejemplo, yo para calcular o aplicar el gráfico sobre esa tabla, primero tengo que seleccionar el rango, ¿no? Después me voy a ir a la parte de dónde. Insertar, fíjense, y acá los tengo en forma separada, ¿sí? A todos los diferentes tipos de gráficos, si yo quiero insertar una columna, si quiero insertar un gráfico de línea, un gráfico circular, un gráfico de barra, ¿sí? O dispersión o cualquier otro. O si no, puedo abrir acá el menú y acá me dan todos los tipos de gráficos, estos mismos que los tengo acá. Por ejemplo, yo quiero aplicar una columna y tengo todas estas variantes en columna, entonces yo puedo elegir una opción, la que yo quiera en columna. Por ejemplo, que yo la quiero de este modo, ¿sí? Aceptar. ¿Ven? Y se establece el gráfico. Lo que tiene acá, que el gráfico está como objeto en esta hoja, o sea, yo lo tengo que mover y acomodarlo de manera tal que no me tape mi tabla, ¿sí? Pero yo en el examen, si yo les digo que el gráfico esté como objeto en la hoja, significa esto, que lo van a dejar acá. Entonces yo lo acomodo debajo de mi tabla y lo dejo acá, listo, no tengo más nada que hacer. Pero si yo les pido que el gráfico esté en una hoja nueva y que la hoja nueva se llame, por ejemplo, gráfico, entonces yo voy a ir acá, fíjense, mover gráfico, ¿sí? Y me dice, ¿dónde quiero el gráfico? Como objeto, ves que el gráfico está acá como objeto en la hoja 1, ¿sí? Porque esta hoja se llama 1. Si yo a la hoja le hubiese puesto un nombre, diría en hoja, por ejemplo, estadística, ¿sí? Yo quiero en una hoja nueva, entonces voy a poner ahí. ¿Cómo quiero que se llame esa hoja? Y lo establezco acá. Por ejemplo, que yo quiero que se llame estadística, ¿sí? Listo, aceptar. ¿Ve? Acá el gráfico ya está en una hoja nueva que se llama estadística, ¿sí? Y en la hoja 1 está mi tabla y en la hoja estadística está el gráfico. Ahora, si yo le quiero cambiar un colorcito, puedo jugar desde acá, ¿sí? Con diferentes tipos de, digamos, de colores desde la pestaña diseño, ¿sí? Siempre desde la herramienta del gráfico. Por ejemplo, presentación, acá tengo para poner el título, ¿sí? Eso es importante. Me dice que no tiene ningún título. ¿Dónde quiero colocar el título? Centrado encima del gráfico. Por ejemplo, yo lo voy a poner encima del gráfico. Entonces acá le voy a poner un título. Qué sé yo, por ejemplo, que el título sea, me lo voy a poner acá, parcial, ¿sí? Escribo, listo. Yo a parcial acá, después puedo trabajar con la pestaña inicio y ponerle un color, ponerle un tipo de letra, qué sé yo. Póngale, pone cambia, ¿sí? Quiero que esté inclinado, en vertical, en cursiva, perdón. Quiero que sea más grande, tamaño, ¿sí? Y ahí trabajo con el gráfico, ¿estamos? Fíjense, de herramienta de gráfico, bueno, acá tengo, si yo quiero poner estas son las leyendas, donde quiero que estén las leyendas, también puedo ir cambiando, ¿ven? Cómo cambian las leyendas. Entonces eso yo voy a ir viendo dónde quiero que estén ubicadas. Por ejemplo, las dejo ahí nomás. ¿Estamos? Entonces, eso con respecto a todo lo que tienen que saber de gráfico. Después, bueno, este formato también, si ustedes, más que nada es para cambiar el estilo de la letra, por ejemplo, del título, ¿sí? ¿Ven? Más que nada para eso. Pero desde acá, desde el diseño, desde donde ustedes van a poner mover el gráfico y van a establecer dónde quiero que esté el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá para cambiar la hoja, el nombre a la hoja, cambiar el nombre a la hoja,
Bueno, ahí le voy a poner, qué sé yo, a ver, informática, póngale. Y enter, y ya tiene nombre la hoja. ¿Ven? Se llama hoja 1, ahora tiene informática. Estadística es el de gráfico, informática es práctica. Acá si quiero le puedo poner un color, por ejemplo, rojo. Cuando está abierta la hoja está sombreado, cuando está cerrado es donde se nota el color, ¿sí? De esa manera van a trabajar. Y al documento le van a poner su nombre y apellido. Y este documento, esta hoja de cálculo, este libro, el que ustedes van a tener que subir en el parcial y tienen que estar todo como esté, con las consignas que le piden el parcial. Por ejemplo, yo acá ya calculé todo, me fijo ahí, no me dice, pero yo estoy viendo en el gráfico que tienen el signo peso y tienen 2 decimales, por ejemplo. Entonces me aseguro, voy a números, pongo moneda, y acá le voy a poner la cantidad de decimales, por ejemplo, 2 o 3 decimales. Juego con la flechita o directamente yo lo escribo manualmente, ¿sí? Ahí, por ejemplo, 2 decimales, aceptar, y acá están todos los números con el signo moneda, el símbolo moneda y el signo decimal. ¿Estamos? Esto también de orientación al texto, combinar y centrar, ya saben dónde ir, cómo van a hacer todo lo que es la orientación desde acá, ¿sí? ¿Ven? Le van dando la orientación al texto, lo dejan en forma vertical o como esté ahí, ustedes van a ver, ¿ven? Ahí está, ¿sí? Van a ver ahí en el parcial cómo está no les dice el ángulo, por ejemplo. Si yo quiero, voy a ponerlo a 45 grados, ¿sí? Yo voy viendo cómo me va quedando, ¿ven? Está muy abajo, entonces yo ahí voy a empezar a jugar con esto. Voy a decir que acá tiene que estar centrado, acá tiene que estar también centrado, ¿sí? Por ejemplo, aceptar. ¿Ven cómo se centró? Y el texto se trabaja desde acá, con los colores y con todas las cosas. ¿Estamos? Y esto, yo trabajo en la hoja, por ejemplo, voy ingresando. Lo que primero hago es ingresar toda la información, ingreso toda la información que me piden. Una vez que ya tengo toda la información ingresada, ¿qué hago? Selecciono y voy y pongo, esta es mi tabla, porque si bien se pueden insertar tablas, pues son tablas dinámicas o sea, también lo pueden hacer, pero más fácil, voy, pongo todos los bordes y listo, ya tengo mi tabla, que es esta que tengo acá. ¿Estamos? Muy bien. Sí, no. El promedio queda así porque ese es el promedio que tenés vos entre estos valores, ¿sí? Lo dejan así, eso no tocan. Lo que son los resultados de la función la dejan establecida y ya lo dejan así, ¿sí? Ahí no se toca ningún valor. No tienen que borrarle, ni sacarle, ni nada por el estilo. ¿Estamos? ¿Otra duda? Diseño, la configuración de página. Acá, configuración de página, lo mismo que Word. Si yo no, lo pueden hacer y después lo hacen a los márgenes, sí que se los pido, si no, no lo hacen. Pero, por ejemplo, yo puedo ir acá a margen y establecer acá los márgenes, ¿sí? Ven, por ejemplo, el superior le pongo 2, por ejemplo, el inferior le pongo 2, al derecho le voy a poner 2, por ejemplo, al izquierdo le pongo 2, ¿sí? Bueno, ya está el tipo de encabezado. Acá, si bien acá también me da la opción de colocar márgenes al encabezado y al pie de página, ¿sí? Como yo no le voy a poner, entonces únicamente le pongo a estos 4, ¿estamos? Una vez que establezco eso, página, la orientación vertical, ¿sí? En este caso vertical, bueno, el tamaño de papel, también tengo para elegir la opción, en este caso, por ejemplo, me dejan a 4, aceptar, ¿sí? Y ya se colocó, a ver, yo voy a eliminar este gráfico para que lo anime. Fíjense, ven, ya estas líneas punteadas me indican a mí que ya hay un margen, ¿sí? Que ya está, digamos, esta página está configurada. Fíjense acá, por ejemplo, que se haya dado la situación de que esta línea punteada me dé por acá y me esté cortando la tabla. Esta línea significa cuando yo imprima, toda la información que esté fuera de esta línea va a salir en otra hoja, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ir acá, acá fíjense en la valla de estado, donde hay vistas previas, saltos de página, ¿sí? Y yo acá puedo acomodar la hoja, ¿sí? Por ejemplo, que esta era la línea punteada que tenía yo hace ya, y me haya dado acá en el medio.
Entonces significa que esta hoja se me va a cortar y me va a salir imprimida en todas, digamos, las secciones que estén. Entonces yo puedo jugar con esto, por ejemplo, y estirar un poquito más. ¿Ven? Y acá me queda línea punteada, entonces esto yo lo voy a correr para que me salga bien y no me salga cortado y me salga todo este cuadro entero. ¿Estamos? Entonces yo establezco acá, y eso les sirve a ustedes cuando tengan que imprimir algún práctico, porque suele suceder que a veces cuando nosotros damos la configuración, se me marca la línea punteada todo por acá por el medio y se me marca, por ejemplo, por acá otra línea punteada. Significa y me dice página 1, página 2, página 3 y página 4. Significa que cuando yo imprima va a haber 4 páginas y la información me va a salir los pedacitos en cada una de esas páginas. Entonces, para yo evitar eso, por ejemplo, en este caso, yo quiero que toda esta hoja me salga en una sola página, entonces yo voy acá a vistas previas, saltos de página y empiezo a correrlo y tratar de que toda la información me salga contenida en una página y no dividida de esa manera. ¿Estamos? Después yo vuelvo a poner la vista normal y acá yo ya tengo, voy acá a lavar, fíjense, ven dónde está ahora la línea, que antes no estaba sobre el borde de esto. Significa que cuando yo imprima me va a salir este rectángulo, pero sin este borde. Entonces, para que me salga bien, yo cogí el salto y establecí que va a salir información así de esta manera. ¿Estamos? Entonces, si es que les llego a pedir la configuración de página, lo hacen así, de esa manera. Si no, no lo establecen y lo dejan así nomás. ¿Estamos? Eso es más que nada para que les quede ya de información a ustedes cuando tengan que imprimir alguna vez Excel, algo hecho en Excel. Suele suceder que a veces me sale la información en 20 páginas diferentes. Y no es lo que yo quiero presentar el documento así por pedacito, ¿sí? Sino en una sola hoja. ¿Estamos? ¿Otra duda? Uh-huh, uh-huh. Sí. No, no, no. Eso, ustedes van a tener el documento, el parcial en PDF, y esta parte del texto yo no les especifico ahí en el parcial. Únicamente yo especifico toda la parte de funciones y todo eso. Entonces ustedes van a ver las tablas y van a ver los valores, los números, el nombre que van a llevar las columnas, y van a ver todos estos valores que tienen que poner. Y donde van las funciones, no, obviamente no va a haber números, ¿no? Y van a tener así un texto. Por ejemplo, en este caso dice Mari, por ejemplo, que diga parcial o diga otra cosa el texto. Entonces ustedes van a ver que acá en esta columna, por ejemplo, que se me haya pasado y no me di cuenta, y yo tenga la parte de la columna ahí, entonces yo puedo trabajar y insertar columnas. A ver, puedo ir e insertar las columnas, ¿sí? Desde acá. ¿Están? Entonces, por ejemplo, yo quiero eliminar a la columna, eliminar columna de abajo, ¿sí? ¿Ven? Yo hice la tabla y me olvidé, ¿no es cierto? Entonces yo acá, puedo agarrar acá e insertar. ¿Qué quiero insertar? Celda, columna de hoja, insertar una columna. ¿Ves? Ahí inserté la columna, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi columna insertada. Entonces, ¿qué hago? Acá yo estoy viendo que digamos, ese texto abarca toda la tabla. Entonces yo voy a pintar todo este rango y ¿qué voy a hacer? Combinar y centrar y le voy a colocar un borde, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el borde y si quiero ya le coloco el relleno. Una vez que yo ya tengo establecido, ahí voy a ingresar el texto. Por ejemplo, que diga parcial, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Una vez que yo ya tengo el texto ingresado parcial, ¿dónde tengo que ir? La tengo ahí, marco, fíjese, marco la celda, ¿sí? Voy a alineación y voy a jugar acá con el texto. Por ejemplo, si lo quiero en 45 grados o lo quiero en 90 grados. Por ejemplo, yo lo quiero en 90, ¿sí? 90, me aseguro de que acá esté centrado, o sea, que me salga justo en el medio, centrar, aceptar, ¿sí? ¿Ven? Ahí está el texto de forma central. Ahora yo quiero que ese texto tenga un color.
Yo puedo ponerle, por ejemplo, vamos a poner algo, un color morado, listo. O quiero aumentar el tamaño, por ejemplo, algo así. Hago clic afuera y ahí queda, ¿sí? De esa. No, no, no. Es la columna y ese no es un cuadro de texto, sino es una combinación de celdas, ¿sí? Porque si yo lo pongo ahí el cuadro de texto, después cuando... Claro, exactamente, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Veas, fíjate acá, va a salir afuera, si yo llego a imprimir, ahí está, me aseguro, listo. Y ahí volví a entrar adentro. ¿Estamos? De esa manera, entonces ustedes vean, observen el parcial, fíjense, bueno, una vez que yo ya calcule todas las funciones, ahora coloco la moneda, ¿sí? Entonces la moneda y los dos decimales, acá voy a buscar el símbolo, por ejemplo, ¿sí? Yo ya tengo colocado el símbolo peso, entonces acá lo busco el símbolo que yo quiero colocar español argentino, listo. Dos decimales o tres decimales lo que me piden, aceptar, ya tengo todo, ¿sí? ¿Ves? Ya sé, todos los números ya tienen su moneda, ¿sí? Ahora, si yo me paro y voy, por ejemplo, en cada una donde hay funciones, fíjese en acá, celda, fíjese en la barra función, hay una función, hay una función, hay una función, hay una función max, pedido, bien, ahí está la función suma que yo pido, perfecto. Hay función mínimo, 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 hay una función, ¿sí? Acá hay una función promedio, función promedio. Acá está la función contar, sí, tiene un valor, también tiene un valor. Acá está la función contar, esta es la función contar, por ejemplo. Voy a ingresar la función contar, si yo les pido, es la función contar nada más, que me va a contar dentro del rango que yo le dé todas las celdas, por ejemplo, yo le doy todo este rango, y me va a dar la devolución, cuántas celdas que están ocupadas ahí, ¿sí? Este me dice que hay 36. ¿Ven? Si yo hago clic ahí, hay una función contar. ¿Estamos? Estas funciones tienen que estar donde se les piden funciones, tienen que estar las funciones, no colocado un valor cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, a ver, me dice 21.140. Yo borro, coloco el valor 21.140, ¿sí? Yo sumé y me da este valor. Ven si yo acá activo la celda y ustedes tienen ahí, sí, si calculo, está, pero ven que es un número suelto, fíjense en la diferencia al lado hay una suma, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, si yo le cambio este valor acá, 2000, lo elimino y pongo 100, obviamente este resultado tiene que cambiar. ¿Cambió? No cambia, porque hay un valor suelto. Entonces ustedes, una función que no tengan acá, ya no hay una función, el parcial está reprobado. Acá en Excel tienen que estar todas las funciones hechas. El 100% de las funciones tienen que estar hechas. Tienen que estar el gráfico en la hoja que se les pide. Si se les pide como objeto en la hoja, significa que va a estar en esta misma hoja, como hicimos recién. Entonces yo lo voy a ubicar en un lugar donde no me tape la información que tengo en la tabla, obviamente. Y si me piden en otra hoja, entonces desde el mismo gráfico voy al botón mover gráfico y elijo otra hoja nueva y esa hoja nomás le pongo el nombre, ¿sí? Como en este caso hicimos acá en estadística, entonces me queda en otra hoja. ¿Estamos? Entonces, ahora acá si yo inserto la función suma, cuando yo actualice ahí el valor, ya me tiene que actualizar, ¿sí? Se automatiza la planilla, etc. ¿Estamos? Ven que ahora sí se actualizó a 19.240 porque aquí tenía un valor 100. Por ejemplo, yo cambio ahora y pongo un 3.000. ¿Ven cómo se volvió a actualizar? Eso se llama automatización de planillas y eso es lo que me permiten a mí las funciones. ¿Sí? Si yo me equivoqué en un valor de estas, digamos, dentro de esos valores ingresados en esta columna 20 y tengo 850.000 celdas, entonces si yo la hice con la función, no me preocupo porque se automatiza inmediatamente la planilla. ¿Sí? Yo voy y lo cambio, por ejemplo, que varió el precio del producto, entonces ahora en vez de salir 6.000 sale 8.000. ¿Sí? Entonces,
Ahí nomás cambio y la planilla se automatiza inmediatamente, ¿sí? Si yo me voy a ver acá dentro de los mayores que yo estoy cambiando, me va a variar, fíjese. Yo acá calculé el máximo entre ventas, costos y márgenes, ¿sí? Y acá me dice que máximo es el valor 8.000, ¿estamos? Por ejemplo, que yo acá cambio 1.500 y le ve que va a ser 12.000. ¿Ven cómo se actualizó el máximo? ¿Y ven cómo se actualizó la suma? ¿Estamos? Entonces eso se llama automatización de planilla. Y el promedio también se actualizó, ¿sí? Un valor que yo cambie no me va a alterar la planilla. ¿Por qué? Porque al estar las funciones, la planilla se automatiza inmediatamente. Entonces eso es lo que me permite a mí, cuando yo estoy trabajando con tablas muy grandes, tengo información, muchísima información, ¿sí? En cambio, si yo hice todos esos cálculos en forma manual, lo hice yo con la calculadora y después ingresé el numerito solo, cuando yo tenga que establecer un valor, voy a tener que hacer todo el trabajo de nuevo, porque la planilla no se va a automatizar nunca. Los valores van a cambiar porque yo lo estoy cambiando, pero los resultados de las funciones no van a variar nunca, porque no hay una función establecida en esa celda. ¿Estamos? Entonces, en la celda activa no hay función. Acá hay función perfecto, función promedio, está función promedio perfecto, están el mínimo, bien, máximo también está, contar sí también está, las restas también está, ¿sí? Entonces la función contar también está. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que tener, esa es la diferencia entre tener una función y no tener función y tener el valor solo. ¿Estamos? Ahí hay función, aquí hay número solo. ¿Estamos? Entonces, donde hay funciones tiene que estar las funciones. Cuando yo active la celda tiene que estar la función. Porque yo cambio un valor y eso se tiene que automatizar. Si no sucede eso, el parcial está reprobado. Una función que le falta está reprobada. Son poquitas las funciones que tienen que calcular. El porcentaje también ya saben cómo calcularlo, así que eso también con la regla de 3.5, ¿sí? Con lo que se les pide, con lo que se les dio en clase. No quiero que calculen el porcentaje con promedio ni con el nombre que sea porque va a estar reprobado. Tiene que estar la función de 3.5. Igual, por ejemplo, quiero sacar el 20% de este valor, el total de promedio, entonces hago por 20 dividido 100. Enter. O si no, igual, exactamente, por 0,20, ¿sí? Enter y me calculó, ahí tengo el promedio, está perfecto, ¿sí? Fíjense, ahora ven que yo hice todas las funciones y con el signo peso me tomo, no me lo dio como yo, pero a veces suele suceder que Excel, cuando yo ya le establecí el signo peso y voy a calcular recién las funciones, es como que dentro del símbolo peso no está considerado dentro de la estructura de la sintaxis, entonces me suele dar error. Si les llega a pasar eso, cuando ustedes estén calculando y ya tengan puesto el signo peso, entonces ese es el error, ¿sí? Porque a veces ustedes la están haciendo bien a la función, pero les da el error. Pero el error es de eso. Así que se aseguran y al signo peso lo hacen al último. Total, eso son microsegundos, ponerlo al último, ¿sí? Calculo las funciones con los números naturales y después sin moneda y después ya calculo y pongo el símbolo peso, el símbolo peso. Ustedes se fijan en el parcial dónde está colocado el símbolo peso, cuántos decimales, ¿sí? Entonces tienen que observar el parcial. Lo mismo por esto, ¿sí? Por la columna esta donde está la orientación de texto. Yo no les establezco ninguna consigna. Pues si ustedes se tienen que fijar en el parcial y las tablas tienen que quedar tal cual están impresas ahí en el parcial. ¿Estamos? De esa manera, ¿sí? Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces después al libro le dan su nombre y apellido y suben esta planilla de cálculo. No otro formato, ni en imagen ni en PDF porque están reprobados. Porque yo no puedo automatizar la planilla. Si está en PDF, yo no puedo ver si ustedes establecieron las funciones o no insertaron las funciones. ¿Estamos? Entonces ahí directamente está reprobado. Tiene que estar en el formato XL, ¿sí? O sea, tiene que ser el libro, tiene que ser esta planilla de cálculo que ustedes van a subir. ¿Estamos? Y van a tener tiempo de 8 a 12, igual que Word, de la misma manera se van a manejar. ¿Estamos? Nada más que ahora en vez de subir un documento en Word, obviamente van a subir un libro de cálculo, ¿sí? Un libro de Excel. ¿Estamos? Con las 2 hojas o las 3 hojas que se les pidan, con sus nombres respectivos, ¿sí?
Entonces, ese es su parcial de Excel. ¿Estamos? ¿Otra duda? ¿Usted no? No. ¿El resto? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe, mi duda era los gráficos y lo acaba de explicar. Ah, perfecto, Delia. ¿El resto? No, profe. Rocío dijo todas las dudas que teníamos todos, la mayoría. Ah, bueno, me alegro entonces. Sí, cuando estén practicando les salen dudas por el grupo de WhatsApp, perdón, por el grupo de WhatsApp, me consultan, ¿sí? Yo les voy despejando las dudas, no hay problema en el transcurso de la semana. ¿Estamos? Lo mismo, Sí, profe. también después por el grupo ya les voy a mandar por grupo los temas de investigaciones que van a tener, ¿sí? Porque este va a ser el práctico de Excel, van a llenar el práctico de Excel y después ya van a ir al recuperatorio en esta semana, les termino de corregir a los que me faltan de Word y ya también van a tener la nota de Excel y ya van a saber si es que recuperan alguno o no. Y van a tener el trabajo de investigación que es el que van a tener que presentar. ¿Sí? No, ya lo vamos a ver, no. No, porque no llegamos con el tiempo. Entonces, directamente considero a la profe más importante todo lo que es la investigación de bases de datos de ustedes biomédicos. Así que ese trabajo lo van a hacer por grupo, uno solo del grupo lo va a subir con los grupos que ya están establecidos, ¿sí? Entonces, así como hacen la práctica, van a hacer la investigación sobre el tema que yo les dé de la base biomédica. Entonces, uno del grupo lo va a subir. Después yo eso se los corrijo, ¿estamos? Y van a recuperar, ya sea Word o Excel, el que tenemos que recuperar de la práctica, ¿estamos? De investigación, voy a tratar de darles en el transcurso de hoy, o si no, ya en el fin de semana o más tardar el lunes, ya les estaré dando ahí por el grupo de WhatsApp, les voy a decir. El grupo, claro, eso lo van a hacer, esa línea investigativa la van a hacer en un Word, en un documento de Word. Obviamente que ese práctico va a tener su carátula con todos los integrantes y el nombre del tema, va a tener una introducción al tema, que esa introducción tiene que ser de una carilla, ¿sí? No 2 o 3 líneas. Después el desarrollo es que es toda la línea investigativa que ustedes van a hacer, pueden investigar, colocar imágenes, todo, ¿sí? Entonces, porque es un trabajo de investigación. Después tiene una conclusión del trabajo, que también tiene una carilla, media carilla, una carilla, la conclusión, y le van a poner a todas las hojas un índice, un número de página, entonces por lo tanto van a tener un índice, van a tener que generar un índice y van a tener también lo que es la bibliografía. En bibliografía va si ustedes consultaron de libros, revistas, apuntes de cátedra o lo que fuese, y si no consultaron digamos, de alguna bibliografía impresa, va lo que es webgrafía, ¿sí? Ahí en la webgrafía van pegados los links, las URL de todas las páginas que ustedes visitaron y tienen que colocar la última fecha de visita que ustedes hicieron en esa página. Por ejemplo, yo empecé y visité la página, esta página X hoy día, entonces pego la URL y después pongo ahí, le pongo entre paréntesis, ¿sí? Despegada de la URL, visitada por última vez el día, por ejemplo, ¿cuánto es hoy? El día 27 de mayo, 11:50 horas, ¿sí? Entonces dejo establecido eso, porque a veces los links se caen y toda la cuestión, entonces ustedes tienen que dejar dicho cuál fue la última vez que ustedes ingresaron a esa página para hacer esa consulta. ¿Estamos? Muy bien, gente, entonces. Otra duda. Después ya van a entrar con la profe también para las consultas de la teoría. ¿Otra duda? Romina me dijo que ya habían sacado todas las dudas. Muy bien, entonces. Ya le mando un mensajito a la profe y le pregunto, creo que ingresan con el mismo link, así que no se vayan. Así ya le digo a la profe que vaya ingresando para que ingrese el resto de compañeros, porque ella les quiere explicar el tema del parcial, cómo va a ser el parcial.
¿sí? Así que yo me bloqueo y ya le digo a la profe, ya les aviso. Quédense ahí, no se vayan.